Política y economía en diálogo. Hablemos con Javier Treviño. Quiero comentarles que en esta semana va a comenzar algo que es muy importante, que es el Parlamento abierto sobre la subcontratación. Y hay premisas para la discusión: el crecimiento de la economía, el fortalecimiento del empleo, la innovación, la agilidad de las empresas para poder administrar a su gente, y con ello, en esta flexibilidad económica, es que se está jugando México un boleto muy complejo que espero que prevalezca en ello la razón y no los intereses, que parece que son la tónica dentro del Congreso mexicano. Esperamos que no sea así. Javier Treviño, como siempre, nos tiene un análisis sobre este tema tan importante, idea toral dentro de las economías del mundo. Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Pedro, buenos días, qué gusto estar contigo de nuevo. Efectivamente, el miércoles es el Parlamento abierto en el Senado sobre el tema de la subcontratación. Y más allá de las personalidades y el tema de los senadores o legisladores, lo que es importante es analizar el tema de una manera seria. Y fíjate que en noviembre pasado, Pedro, en el Colegio de México, que es una de las instituciones de investigación, instituciones de educación superior más prestigiadas del país, se llevó a cabo un seminario sobre subcontratación en México, el balance y alternativas de regulación. Ahí se habló del tema de la subcontratación legal y de acuerdo con la información de los investigadores del Colegio de México y la información que dan cuenta los censos económicos, pues este tipo de contratación representa casi el 25% del personal remunerado total de las empresas. Es muy importante que en algunos sectores de la economía mexicana, como son los servicios financieros, transportes, minería, aeronáutica, la industria automotriz, es fundamental la manera como se utiliza esta forma, que es legal y que es utilizada en todas las economías del mundo. Y lo que ocurre, Pedro, es que expresa sin duda pues la necesidad de las empresas de contar con estas prácticas para favorecer la productividad, la innovación en cada una de las organizaciones, la capacitación del personal, la disponibilidad inmediata de personal técnico especializado. Entonces, con esta forma de empleo, es importante que las empresas se fortalecen en nuestro país, es lo que necesitamos en este momento para poder generar un mayor crecimiento. Realmente la subcontratación legal, Pedro, pues es una alternativa viable para aumentar la productividad de las empresas, para reducir costos. Es un medio eficaz para reducir los tiempos de selección, de contratación, de capacitación del personal, y es sin duda un mecanismo mediante el cual, y esto es la parte muy importante y está documentada, Pedro, se da cumplimiento a toda la regulación mexicana, se cumplen con las obligaciones de las empresas en materia fiscal, en materia laboral, en materia de seguridad social, y esto fortalece a la economía del país. Es la manera como tenemos que analizarlo. Y hoy en día las empresas, Pedro, demandan modelos de capacitación que permitan disminuir esa brecha que existe entre las habilidades que se adquieren en las escuelas y las que se requieren en el mercado laboral. Y también hacen frente las empresas al gran reto de la rotación del personal. Entonces los empleados cuentan a través de la subcontratación con esquemas de prestaciones laborales que les protege la salud, su patrimonio, que fomentan su desarrollo personal, que les da seguridad en el empleo, y así se disminuye de una manera importante la rotación laboral. Y para las empresas extranjeras, Pedro, o para empresas nacionales o para nuevos empresarios, sin duda, la subcontratación pues constituye un medio que garantiza el cumplimiento de todas las disposiciones laborales y fiscales en materia de contratación de personal, y así se disminuye el riesgo de incumplimientos y de sanciones. Entonces estamos hablando que es benéfica la subcontratación tanto para las empresas como para los trabajadores, sin duda, y para el gobierno.
Entonces, la subcontratación responsable, la subcontratación legal, es sin duda, Pedro, un modelo que impulsa la productividad, permite el desarrollo del personal y el desarrollo profesional de las personas y sobre todo garantiza el cumplimiento de las disposiciones legales en materia laboral y fiscal. Y fíjate, Pedro, que en estudios tanto como el del Instituto Mexicano de la Competitividad o del Colegio de México se han hecho análisis muy interesantes en diferentes sectores de la economía nacional. Por ejemplo, en el subsector de la fabricación de equipos de transporte, es decir, fabricación de automóviles, embarcaciones, aeronaves, donde es una gran parte de la exportación mexicana. Bueno, pues en el caso de la industria automotriz, en ese subsector, más del 32% del personal remunerado era proporcionado por otra razón social, es decir, a través de la subcontratación. En el caso de la industria aeroespacial, que es muy importante y ha crecido mucho en nuestro país, se reportaron índices de subcontratación superiores al 90% del total personal remunerado. Y la industria aeronáutica, Pedro, sin duda es un sector estratégico. Otro sector de la economía también muy importante, de acuerdo en estos estudios del Colegio de México, es el de equipo de computación y comunicación, es decir, componentes y accesorios electrónicos. Ahí 73% del personal remunerado pues era proporcionado por otra razón social. La industria de la minería, Pedro, que en 2018 exportó más de 8,000 millones de dólares y reporta pues una intensidad de subcontratación cercana al 70%. Entonces, cuando se habla de parlamentos abiertos, de análisis de este tipo de temas, lo que necesitamos, Pedro, son análisis cuidadosos, serios, de instituciones serias, y dejar todo el tema del discurso político en torno al tema y que nos podamos enfocar realmente en el impacto que hay de la subcontratación, impacto positivo para la economía nacional. O sea, ha sido perfecto tu análisis, qué bárbaro. Javier, con esto pensamos que si de algunos sectores prácticamente la totalidad de su gente, hablo de un minero de más del 70, casi el 80%, todo se va por la vía de la tercerización, podría en el ajuste, en caso de que al outsourcing se le fueran encima y lo trataran de proscribir en México, como al principio se empezaba a hablar, creo que ya este discurso ha venido matizándose. A lo que tendríamos que llegar es a pensar que acabaríamos con grandes sectores de la economía cuando ya las previsiones del crecimiento de México para este año ya no son tan optimistas como se había previsto antes, a finales del año pasado. Abonemos en el sentido positivo, lleguemos a conclusiones serias que le den de una vez y por todas un banderazo legal a la tercerización, en donde pues es muy sencillo que se sienten todas las reglas que allí están, que se ordenen, que valdría la pena que se ordenaran, y que el que no cumpla con ello, ese sí sea señalado como un mal elemento del outsourcing para el país. Correcto, Pedro, y ya existen las disposiciones en la Ley Federal del Trabajo, tal vez se pueden hacer algunas precisiones. Lo que no se puede hacer es eliminar la subcontratación ni criminalizarla, lo que es importante sí es regularla. Tal vez hacer un registro nacional de empresas de subcontratación, como lo ha hablado la Secretaría del Trabajo, eso suena muy bien. Lo que es importante es aplicar la Ley Federal del Trabajo justamente, en donde pues regula justamente los temas de la subcontratación y eliminar las prácticas abusivas. Pero lo que es fundamental es que esta práctica, que es común en todas las economías del mundo y que además es una práctica legal, Pedro, es una práctica que está prevista por las disposiciones legales, pues siga fortaleciéndose para que sigamos generando empleos, sigamos fortaleciendo la economía formal y más trabajadores se incorporen a la economía formal y que nuestro país pueda crecer. Javier, como siempre, Javier Treviño, muchas gracias por tu intervención aquí en Central FM. Gracias, Pedro, buenos días. Gracias, buenos días. Javier Treviño. Política y economía en diálogo. Hablemos con Javier Treviño.